tenemos un cuarto de hora para interrogarnos, reprendernos, no golpearnos. Por favor, ¿alguien lleva el micrófono? Señor. Sí, buenos días. Querría agradecer a los dos ponentes porque yo vengo de una ciudad que la llaman de los prodigios y me han evidenciado que es cierto, porque no tenemos una torre de San Marcos, sino que tenemos dos. Hemos reeditado un pabellón que ya no existía, estamos acabando una catedral sin planos y además cuando tenemos una obra de arquitectura del siglo XX emblemática, la estamos, al contrario que el primer ponente nos ha puesto el ejemplo de la invasión de la catedral sobre la mezquita o dentro de la mezquita, estamos rondeando una torre emblemática con arquitectura del siglo XXI en la que ningún estudiante que vaya de viaje a retratar la Torre del Nouvel la podrá retratar porque está tapiada con edificios ultra modernísimos del siglo XXI. Y entonces le querría agradecer la profundidad, digamos, científica de su pedagógica exposición, que me ha parecido sublime. Y además le diría que esta música que nos ha puesto, que es un extremoso colpitante violento, porque el acto de la demolición es instantánea, casi bombardeística, podría tener introducida una cancioncilla granadina del Das Unbekannte Spanien, que era un librillo que un fotógrafo alemán hizo en 1914, que se perdió por la península y retrató toda la península. Y un anónimo fotógrafo que luego editó siguió su mismo camino en 1990 y lo ha editado comparando. Y entonces este valor histórico de memoria de uso colectivo no viene tanto dado por un valor añadido de agresividad, que no es del monumento, sino que es del comportamiento histórico y social y político de las gentes, sino que es por el uso cotidiano de la arquitectura y de los lugares que se hacen en sitios pues, como Nebrija, como el Pirineo, como cualquier sitio. Sería como la arquitectura española de Feducci, pero fotografiada al cabo de 150 años. Y eso me parece, digamos, como un adagio andante più cómodo ante este colpitante violento destructivo europeo. Era una sugerencia simplemente porque creo que estamos en disposición de seguir avanzando, o sea, en este tema. Muchas gracias. Perdone. Nada, no, muchas gracias a usted y intentaré adaptar la sugerencia por lo menos con un introito más suave y un final más esperanzador en la próxima vez que pase la sinfonía visual. Fernando, en primer lugar, agradecerte por haber aportado cierta concreción visual y teórica también a aspectos que se habían tratado acá en esta conferencia desde días anteriores de una manera un poco más abstracta. He apreciado mucho esa concordancia entre la visualidad de las imágenes que presentaste y tus planteamientos teóricos. Mi pregunta en concreto se refiere a si tú has también llevado este estudio de estas 4 categorías que mencionas, proporción, orden, color y textura, al campo de lo urbano, o sea, de las intervenciones de obras nuevas insertadas en conjuntos modernos, o conjuntos del siglo XX con valor. O sea, tú presentaste casos muy apropiados de este fenómeno y de estas categorías en términos de arquitectura. Si lo has estudiado también en términos urbanos, de inserciones urbanas, y si has encontrado, en caso de haberlo hecho, que funcionan también estas 4 categorías. Sí, funciona. Sí, la verdad es que es verdad que me he centrado en el campo de arquitectura porque lo he querido hacer así desde el principio, ya dado que es una conferencia que hablamos de arquitectura, ¿no? Pero en el urbanismo se puede llevar, yo creo que los 4 valores de la misma forma, ¿no? Es decir, tanto la proporción de la actuación como el orden, la textura y los colores, ¿no? Es decir, y hay ejemplos evidentes de buenas y malas actuaciones
en el campo del urbanismo, ¿no? Tanto en los núcleos urbanos históricos como en los nuevos, ¿no? Yo creo que Álvaro Sisa, que no sé, que nos hablará hoy, pero tiene un ejemplo evidente con Juan Miguel, dado que son socios en este asunto y colaboradores, en el Paseo del Prado de Madrid, donde de alguna manera hay una intervención que yo creo que contempla los 4 valores, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es que sí. De la misma forma que se puede aplicar a la arquitectura, se puede aplicar al urbanismo, ¿no? Seguramente habrá otros también, pero esos 4 lo son. Buenos días. Creo que me debo presentar porque todavía soy de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid, pero ya mañana no lo seré, entonces va a ser una presentación efímera y siento que me conozcan por tan poco tiempo. Pero, en fin, también fui profesor de esta escuela bastantes años, con lo cual me encuentro muy cómodo en este momento. La noticia que quiero dar a la sala, porque creo que interesa, cuando Carlos Ambricio nos decía ayer que no tenía noticia del Museo de Arquitectura y de Patrimonio, creo que le podía pillar en lo único que él no sabía, porque Carlos Ambricio lo sabe todo, pero esto no lo sabía. Entonces, simplemente decir una cosa. Voy a acabar en una pregunta, ¿eh? Voy a acabar en una pregunta concreta. No, si no te estaba recomendando. Decía, bueno, que la reflexión de Carlos Ambricio tenía otros vuelos. Sí, por supuesto. Voy hacia ello. En cualquier caso, decir que ayer fue inaugurado una manzana entera en Madrid, entre la calle Hortaleza y la calle Farmacia, no solamente restituyendo un edificio, sino rehabilitando o revitalizando una manzana entera, que creo que es algo importante a considerar, porque no es una actuación y salvar un patrimonio concreto de un edificio concreto, sino es cómo una ciudad puede recuperar toda un área. Decir que el Museo de Arquitectura y Urbanismo, que se llamará MAU, M-A-U, va a contener naturalmente pues, todas muestras patrimoniales y muestras que serán patrimonio en su día y quizá salvamos este vacío que había en Madrid en este momento. Pero esto me lleva a 2 reflexiones para ser breve. El espacio que inauguramos contenía pues nada menos que la iglesia de San Antón y que ha sido rehabilitada, aquella en que los madrileños, lo cuento esto para los arquitectos o compañeros que no sean de Madrid, quizá no lo conozcan, pues todos los años los ciudadanos van con sus animales para que el párroco los bendiga. Es una tradición. Las escuelas pías también estaban en este entorno urbano. Estaban allí con gran tradición. Incluso la historia de antiguas checas en la guerra civil que hubo en el lugar. Es decir, tiene un pasado extraordinario, hasta trágico, y que de alguna manera debe ser considerado como identidad que se recupera en un espacio histórico patrimonial, no solamente lo construido. Entonces, la reflexión es la siguiente. El valor del patrimonio, el concepto de patrimonio, realmente es por el edificio que se ha construido, que creo que es un edificio notable y que, bueno, concurso internacional, afortunadamente es un contenedor muy flexible, luego podrá servir para muchas cosas. Sí, será un patrimonio que heredamos. Realmente el significado es lo que importa. Es decir, el lugar donde se ha hecho esa revitalización, por otro lado muy respetuosa, vuelve a dar a Madrid un espacio que estaba absolutamente degradado. Luego sí, el patrimonio, lo importante es que realmente vuelve a rescatar quizá hasta esos fantasmas que decía Hernández de León, o esa imaginación histórica, hasta ahí puede dar. No es solamente un edificio, es actuar en un espacio urbano. Y la pregunta es la siguiente, a quien proceda. Con solo el valor arquitectónico de un edificio, por ejemplo, la pagoda de Fisac que derribamos hace no demasiados años. ¿Fuiste tú? No, no fui. ¿Cómo no ser en el plural? Derribamos los madrileños y lo permitimos. Al contrario, en la escuela decíamos que qué barbaridad. Es una barbaridad. Y, por ejemplo, la Casa de la Moneda, que tampoco la derribé yo, pero que estaba estudiando en la Escuela de Arquitectura cuando se derribó absolutamente modificando la Plaza de Colón. Fíjense que estoy hablando de hace 45 años, donde un congreso como este hubiera sido impensable, porque se derribaron edificios de esta categoría, individuales o valor histórico como el de Fisac, o la Casa de la Moneda, que
cambió la situación de Colón, que fue viajero no solamente en sus transoceánicos, sino fue viajero en la plaza, lo cambiaron de sitio varias veces. Y con todo esto quiero decir que hemos avanzado mucho, porque por lo menos tenemos una consideración de las cosas. La pregunta, ¿con solamente el valor del edificio vale para considerarlo patrimonio? ¿O es necesario también el significado histórico que avala la existencia de ese edificio en su momento y que tenemos que comprender hoy con sus fantasmas incluidos? A ver, la pregunta tiene todas las características de esa manera que nos oprime históricamente de pensar en términos metafísicos. Mi hipótesis, que he intentado posiblemente no clarificar, pero sí insinuar, es que son aspectos indisolubles. En primer lugar, la mirada es la mirada contemporánea, la historia y el significado es contemporáneo. No intentemos creer, porque todo relato se construye desde el aquí y el ahora. Por tanto, pero ¿cómo es posible decir esa especie de casi leitmotiv de segregar, ¿sabes? Las cuestiones responden a un pensamiento que contemporáneamente está superado. Es decir, historicidad, significado, apropiación social y valores formales de la propia obra, hay que entenderlas como un entramado con todas las contradicciones que tengan en un sentido único. Y desde el aquí y el ahora. No tenemos la misma mirada que tenía John Ruskin, ni la misma mirada que podía tener Varron cuando analizaba los monumentos, ni la de Alberti, ni la de Quatremer de Quincy cuando le escribía cartas al general Miranda, ni tantas y tantas cosas. Es decir, es nuestra mirada y estamos en nuestro momento y todo está en ese sentido expuesto y ante nosotros de una manera simultánea. Es mi tesis. Sí, la verdad es que yo coincido plenamente con Juan Miguel. Me parece que entender un edificio sin su significado cultural, pues es muy poco, yo creo que es imposible. Es decir, pero como entender las ideas de las personas sin su propia experiencia personal, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier edificio está ligado en fin, a su vida, a su entorno, a su significado, a su realidad, ¿no? Por lo tanto, el edificio como tal, como objeto, pues no creo que tenga ningún valor. Dos últimas intervenciones. Primero, el señor de atrás. Entonces van a ser 4, porque acabo de pedirle a alguien que no interviniera. No, es que, por ser correctos con las horas, esta tarde vamos a tener mucho tiempo de debate. Después de la intervención de Álvaro Sisa, vamos a tener también bastante tiempo de debate, de preguntas, etcétera, y es simplemente por intentar cubrir el horario. Sí, hola, buenos días. Una pregunta que tiene relación con la primera exposición. La haré al final con una breve introducción. Vamos a ver, se ha enseñado una obra que todos conocemos por haber estado ayer en la sesión de la tarde, como uno de los valores significativos en esta intervención en el patrimonio desde el punto de vista positivo. Yo quería demostrar mi desacuerdo, y luego haré una pregunta, precisamente porque considero que anula el valor fundamental de la obra en la cual se supone que se está haciendo una intervención. Es decir, todo el significado de una pared de fábrica cuyo significado fundamental es la gravedad, precisamente anularlo con la ingravidez del edificio, me parece que es una intervención que catapulta a la esquizofrenia del visitante. Con lo cual, mi pregunta es la siguiente. ¿Debemos aceptar, por contemporánea que sea y por reconocida que sean los arquitectos que intervienen en una obra, una intervención en el patrimonio
que destruya y caricaturice la obra en cuestión? Bueno, la respuesta es evidente que no hay que aceptarlo. De hecho, yo en mi exposición he puesto algunos ejemplos claros de obras de algunos arquitectos conocidos y otros no, que desde mi punto de vista no me parecen que sean un ejemplo, ¿no? En el caso de CaixaForum, lo que pasa es que igual como en sus dos casos precedentes, pues hay que esperar 3 o 4 siglos para que lo entendamos. Pero, bueno, yo sí he empezado por decir también que era una intervención polémica, la de CaixaForum, y que no todo el mundo la entiende como un ejemplo, ¿no? Yo creo que hay muchos de sus valores que sí se pueden poner como ejemplo, aunque entiendo que hay otros que pueden ser discutibles, ¿no? Pero contestando a tu pregunta de una forma muy rápida, es que no, claro, no porque sea conocido el arquitecto su intervención es buena. Me alegro que haya contestado Fernando, porque yo no respondo a las preguntas trampa. Si usted se fija, ha dicho tenemos que aceptar una propuesta que pone y destruye el valor original o algo así y tal. Hombre, no me haga esa pregunta, ¿eh? Si quiere discutimos de juicios de valor y esas cosas en cada caso concreto, pero esa pregunta usted tiene la respuesta a la misma pregunta. Muchas gracias. Hello, I am Britt Wist from Stockholm, Sweden, and I would like to make a comment to Fernando Espinosa's speech. He showed us a lot of extension to buildings from earlier centuries, not from the 20th century, and I would like to put the question of thinking. I would like most of those examples to have been investigated a little more thoroughly before being executed. And I very fond of sharp thinking. The planners there should have been thinking both once and twice more and come to the conclusion that there are 2 ways of thinking. Either you respect the old building, its qualities, and I take that they are listed and acknowledged as valuable. And if you respect it, of course, you come to the conclusion that this fancy new extension must be placed somewhere else. Or you may also come to the conclusion, if you think hard, that this old building wasn't that valuable, that you have to save it under these conditions. So you simply tear it down, and that the new building be respectful and fully built and maybe be a future heritage. And I think this mixture of 2 things is a terrible, tragic part of our architectural history. Bueno, yo creo que esa es una polémica que la hemos discutido en el seno de nuestro comité y durante la elaboración del documento de Madrid y que será una polémica que durará años, ¿no? Es decir, es evidente que los edificios, en mi opinión, desde luego, es inevitable que se amplíen. Es decir, yo creo que eso es una realidad, ni siquiera es una opinión, es así. Las administraciones lo permiten, los propietarios lo aceptan y en muchos casos es una necesidad. Luego, que ampliar el edificio es algo evidente, pues es así, ¿no? Pensemos cómo se puede hacer. Yo creo que en los casos que hemos visto, vuelvo a insistir que desde mi punto de vista hay algunos ejemplos que son muy válidos y otros que son muy criticables, ¿no? En cuanto a la recomendación de analizar el edificio desde el punto de vista histórico, entender su significado cultural y todo lo que rodea a lo que causa su catalogación como patrimonio, yo creo que evidentemente es una obligación, pero estoy seguro que todos aquellos que han hecho una buena intervención de ampliación en un edificio lo han tenido en cuenta, ¿no? El resto, pues, es que es la problemática de años y años. Bien, no, me van a permitir porque son las 12 en punto. Y por tanto tenemos además a Álvaro Sisa por ahí dando vueltas, paseando dada su timidez, que no se atreve a interrumpirnos. Tenemos previsto un receso de 30 minutos en el que tienen el café como siempre en el vestíbulo
y reanudamos, eso sí, totalmente en punto a las 12:30. Volvemos a comenzar. Muchas gracias. Tenía mucho más miedo.